La seguridad alimentaria es un tema muy serio. Hay muchas empresas que tratan de tener el poder de los alimentos que producimos y de los que consumimos. Marco Filardi viene trabajando en el tema de seguridad alimentaria hace muchos años y pudimos hablar con él, lo pudimos entrevistar y hablamos sobre todos estos temas, megafactorías, guardado de semillas y temas que son sustancialmente importantes que la sociedad conozca. Mira la nota. Bienvenido a Sustentar TV, es un placer tenerte acá y nos importa mucho esto de empezar a hablar de lo que comemos y de la seguridad alimentaria, sobre todo, de qué está pasando en nuestro país con esto de la proyección primero de alimentos. Nosotros somos nativos de la producción, pero no procesamos. Estamos teniendo problemas con la alimentación. Estamos en un brete también con la producción, con estas mega granjas porcinas, con estas grandes producciones que solo son para negocio para algunos pocos, ¿no? Sí, efectivamente, Argentina expresa quizás como pocos países, ¿no? Esa contradicción inherente al sistema agroindustrial dominante. Cosecha récord, hambre récord. Un mito fuertemente instalado de que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, esto es 10 veces su población, y digo mito porque justamente no estamos produciendo alimentos, ¿no? El 80% de la superficie cultivada está destinada a commodities, cultivos comodines que se ajustan a la demanda solvente. Entonces, si la demanda solvente es engordar a los ganados porcinos en China, irán a parar ahí. Si la demanda solvente es producir esta energía del hambre llamada agrocombustibles, irán a parar ahí para que los estómagos automotores empiecen a competir con los estómagos de los seres humanos. Y si la demanda solvente exige materiales para la industria en esto que llaman Revolución 4.0, irá a parar ahí. Entonces, está fuertemente instalada esta idea de que Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero sabemos que no es así. Y de hecho, la apuesta en esos 3 monocultivos de exportación, básicamente soja, maíz, algodón y trigo, ha desplazado la existencia de otros cultivos que antes estaban en nuestros campos. Es decir, pasamos de un sistema de policultivo, donde encontramos diversidad agrícola, trigo, avena, cebada, centeno, lino, sorgo, y entre otras producciones, en pos de los monocultivos, ¿no? Y eso obedece justamente a un modelo dominante, modelo de agronegocio transgénico, impuesto en nuestro país desde 1996, que como bien decía Bill Mollison, el gran problema de este modelo es que no está pensado, no está concebido para producir alimentos, sino para producir dinero. Sí. Y en eso está siendo muy eficiente, en producir dinero y en concentrar ese dinero cada vez más en menos manos. En esto también está siendo muy eficiente, ¿no? Pero la resultante de eso es que no solamente no alimenta al mundo como promete, sino que tampoco es capaz de alimentar adecuadamente a nuestra propia población. Sí, porque tenemos... de esto veo otra variable también en esta ecuación que es preocupante, que estamos exportando riquezas o nutrientes de nuestro suelo a cambio de muy baja rentabilidad para lo que queda dentro del país, ¿no? Exactamente. Pensemos, como bien señala Walter Pengue, con cada poroto de soja que se exporta en este llamado boom de la soja, se van los nutrientes del suelo necesarios para producir ese poroto de soja. Esto se llama exportación virtual de nutrientes. Y de hecho, nuestros suelos se han empobrecido enormemente en estos 25 años de agronegocio transgénico. Vos fíjate que la desertificación tremendamente. Desertificación, aumento de las superficies áridas y semiáridas en el país y sobre todo en la zona núcleo, es decir, la pampa húmeda, bendecida naturalmente durante miles de años con esta llamada capa de humus de 1 metro de profundidad, ¿no? Único en el mundo, solamente en 7 regiones del mundo existe esta fuente de fertilidad, como es el suelo en tanto complejo vivo, la hemos dilapidado en 25 años. Es decir, estudio oficial del INTA reveló que en zona núcleo hemos perdido hasta el 50% de fertilidad. Y fíjate que al mismo tiempo pretendemos recomponer falsamente esa fertilidad perdida inyectando fertilizantes sintéticos derivados de combustibles fósiles, cuyo consumo aumentó 1.500% en estos 25 años. Pero de la mano de esa pérdida de fertilidad, lo que tenemos es suelos pobres que dan lugar a plantas que están enfermas, en consecuencia más susceptibles a plagas, y para eso cada vez más
agrotóxicos para lidiar con esas plagas, y al mismo tiempo pérdida del valor nutricional de los alimentos, porque ¿de dónde obtienen nuestros alimentos los valores nutritivos? Es decir, los minerales, los oligoelementos, del suelo. Entonces, suelos pobres dan lugar a plantas pobres. Y de hecho, los estudios que se vienen haciendo ahora revelan que si necesitáramos consumir X cantidad de, por ejemplo, manzanas, naranjas, otras frutas, para que nos proporcionen la cantidad de vitaminas que le aportaban nuestros abuelos, necesitamos hoy comer 50 manzanas, 30 manzanas, para lograr la misma cantidad de vitaminas que tenían nuestros abuelos por una manzana. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿qué posibilidad le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, de seguir obteniendo y produciendo alimentos a futuro en estas tierras, digamos? Y que eso lleva años de recuperación en el caso de que se frenara con con estas cuestiones, pero además trae todo un problema alimentario para la población de hoy en día, porque si el alimento no tiene los nutrientes, nosotros no los vamos a obtener tampoco. Exactamente, por eso suelos ricos dan lugar a plantas ricas, a animales ricos, a seres humanos ricos, a comunidades ricas. Por el contrario, lo que tenemos hoy es suelos pobres dan lugar a plantas pobres, animales pobres, a seres humanos pobres, a comunidades pobres en términos de valor nutricional y en términos de salud, ¿no? Claro. Pero como si eso fuera poco, hemos destruido los bosques, selvas y humedales para darle lugar a estos monocultivos. Entonces tenemos una de las tasas de deforestación más altas del mundo. Somos uno de los 10 países que más deforestó en estos últimos 25 años, y al hacerlo perdemos biodiversidad, perdemos flora, perdemos fauna, generamos un desplazamiento forzoso de los animales que viven en esos ecosistemas con su carga, por supuesto, de virus y bacterias, y de esa manera entra en contacto con nosotros. Esto en tiempos pandémicos es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y al mismo tiempo destruimos la capacidad regulatoria de la humedad, es decir, esa alteración de los ciclos del agua, ¿no? Donde hace unos años teníamos la mitad del país bajo el agua, vos recordarás las inundaciones en las que estaba sumido la mitad del país, y la contracara de eso luego es la sequía y los incendios que vienen de la mano que estamos viviendo en este momento. Y no solo eso, sino que estamos enfermando a nuestra población. Esto es el tema central, ¿no? Vos imaginate que este modelo de agronegocio transgénico nos impuso 62 eventos transgénicos al día de hoy, el 100% de la soja es transgénica, el 96% del maíz, el 100% del algodón, 2 papas transgénicas. Ahora están intentando con toda la fuerza imponernos este evento de trigo transgénico, 58 de los cuales han sido diseñados específicamente para tolerar la aplicación de distintos agrotóxicos. Es esto de lo que hablamos cuando hablamos de paquete tecnológico. La semilla no funciona sin el agrotóxico, y por eso el uso de los agrotóxicos se multiplicó en un 1500% también en estos 25 años. 600 millones de litros de agrotóxicos por año que llueven sobre nuestras cabezas, tanto en los pueblos rurales fumigados, donde viven de 12 a 14 millones de personas en nuestro país, como en las propias ciudades, porque esos agrotóxicos están en el agua, están en el aire, están en los alimentos que comemos y llegan a nuestros cuerpos estemos donde estemos. Y entonces, de la mano de eso, un aumento de los cánceres, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades del sistema endocrino, trastornos respiratorios, enfermedades de la piel, abortos espontáneos, trastornos de fertilidad tanto masculinos como femeninos. Es decir, estamos sometiendo a partir de este modelo a nuestros pueblos a condiciones de vida que los están enfermando, que los están matando y que han transformado, como diría el doctor Damián Berseñasi y Alejandro Ballini, los modos de vivir, pero también los modos de morir en los territorios, ¿no? Tremenda entrevista, la verdad, un placer hablar con Marco Filardi porque es un referente en estas cuestiones. Es importante que empecemos a entender esto de la soberanía alimentaria, esto de entender las cosas que suceden alrededor nuestro, de dónde viene, hacia dónde va, y ser partes de ese proceso, no dejarlo en manos de otras personas, porque realmente hoy los sistemas están en crisis. Hay que cambiarlo y podemos decidir si queremos estar al costado del camino y que otros más decidan, o podemos empezar a decidir nosotros.